Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A cualquier momento que ustedes vean el video, ¿verdad? Que el Señor los bendiga. Quería continuar, ¿verdad? Y primeramente darle gracias al Señor por esta oportunidad, ¿verdad? Que me ha dado para continuar con esta enseñanza, ¿verdad? De mostrar la verdad a través de la palabra del Señor. No es mi verdad, sino que es la verdad conforme a la palabra del Señor. Y vamos a continuar, ¿verdad? Hablando sobre el bautismo, ¿verdad? Como estuvimos hablando, que uno tiene que tener conocimiento, ¿verdad? Del Evangelio, pero el Señor claramente nos dice, ¿verdad? En su palabra, que uno debe de tener conciencia. Uno tiene que entender, ¿verdad? Porque el inocente, el niño, ¿verdad? Que no tiene conocimiento, no se le puede hablar del Evangelio porque no entiende. Es inocente, ¿verdad? Entonces, muchos piensan, ¿verdad? Que, bueno, en la Iglesia Católica, que el bautismo en agua es necesario para ser salvo. Y sobre todo que es falso porque no se enfocan en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pues se enseña que hay que bautizar a los niños con agua. De esa manera son salvos, entre comillas, y también pertenecer a la Iglesia Católica, porque si uno no pertenece a la Iglesia Católica, no hay salvación. Y esto es una herejía. Quiero leerles, ¿verdad? Antes de continuar con la lección, ¿qué es lo que dice Gálatas, capítulo 1? Aquí el apóstol Pablo exhortando a los Gálatas, ¿verdad? Porque estaban escuchando a otras enseñanzas, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Se estaba predicando otro evangelio, el cual no era el que habían recibido, ¿verdad? En el capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, al 12. Vamos a leer, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Y cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Él fue crucificado, ¿verdad? Murió, fue sepultado, ¿verdad? Y al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Ese es el evangelio de salvación. Esa es la manera de entrar al cielo, Jesucristo. Jesucristo es la puerta angosta. Ancho es el camino espacioso donde el mundo se pierde. Es el camino que lleva a la perdición. Porque la Iglesia Católica dice que no hay salvación si uno no está en la Iglesia Católica. Uno tiene que ser bautizado en agua desde niño. Y también uno tiene que pasar por purgatorio, el cual esto es una mentira. Porque se está negando a Cristo en el agua. Porque no se entiende el evangelio. 2, que hay que pertenecer a una iglesia. Están descartando a Cristo porque se está enfocando en la iglesia, no en el evangelio.
o en lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Porque ese es el Evangelio. Y todo aquel que cree el Evangelio es nacido de nuevo. De eso es lo que estaba hablando el Señor Jesucristo con Nicodemo, ¿verdad? Ahora continuemos, dice el versículo 10. Porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios, o procuro de agradar a hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo hizo apóstol, escogido por mismo el Señor Jesucristo, el Cordero, ¿verdad? Y él, ¿verdad? Escogió a Pablo para ser el maestro, apóstol a los gentiles. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Aquí Pablo está exhortando a los Gálatas por escuchar otras doctrinas, otro evangelio, ¿verdad? Versículo 12, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído cuál fue mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, como sobremanera perseguí la iglesia de Dios y la asolaba, y que aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo más vehementemente celoso de las tradiciones de mis padres, ¿verdad? Pablo, antes de ser convertido, ¿verdad? Antes de nacer de nuevo significa, ¿verdad? De ser salvo, ¿verdad? Él recibió el Espíritu Santo. Ese es el bautismo, ¿ok? El bautismo, el cual lo rectifica aquí el capítulo 1, versículo 13 al 14 de Efesios. Efesios 1, 13 al 14 dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde que creísteis fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es un nacimiento espiritual de lo que está hablando aquí, ¿verdad? La palabra de Dios. Ahora, ese sello está, dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. Lo que ha comprado Cristo, ¿ok? Todo aquel que obedece el evangelio, ¿verdad? Es sellado con el Espíritu Santo y es una posesión ya de Cristo, ¿verdad? Jesucristo viene por su iglesia y va él a agarrar a su posesión comprada, los que aceptaron el evangelio de salvación. ¿Okay? Bueno, ahora vamos, ¿verdad? A seguir hablando sobre el bautismo, que es el bautismo espiritual, no por agua, ¿verdad? Vamos a irnos a Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 47. Y dice así, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús de Nazaret, varón aprobado de Dios entre vosotros en milagros y prodigios y señales de Dios que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este entregado por determinado consejo y presencia de Dios, tomándole vosotros, le matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios resucitó habiendo suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice de él, yo veía al Señor siempre delante de mí, porque le tengo a mi diestra, no seré conmovido.
por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿En esperanza por qué? Por el Salvador, ¿verdad? Jesucristo. Sabía David, ¿verdad? Revelada por el Espíritu Santo. Que no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que, siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, le levantaría el Cristo que se asentase sobre su trono. Jesucristo, ¿verdad? Iba a salir de la descendencia de David, ¿verdad? Versículo 31. Viendo esto, antes habló de la resurrección del Cristo, el Evangelio, que su alma no haya sido dejada en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, siendo ensalzado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Aquí está Pedro hablando, predicando, ¿verdad? Y los oyentes son hombres maduros, hombres que ya tienen conocimiento. No está hablando a bebés, ¿verdad? Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, asiéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que vosotros habéis crucificado. Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces sus corazones compungieron. Una pregunta: ¿cómo se puede compungir un corazón de un bebé? No se puede. ¿Por qué? Simplemente ellos no entienden. No entienden, son inocentes, no entienden absolutamente nada, no pueden ni hablar. Entonces, leamos más, ¿verdad? El versículo 38. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice: arrepentíos. Arrepentíos. ¿Cómo le vamos a decir a un bebé: bebé, arrepiéntete de tus pecados y sé bautizado, y le dejan caer el agua? Por favor. El niño no tiene conocimiento. Y claramente la palabra del Señor dice aquí y nos enseña: cada persona que se le habló del Evangelio, esta persona no era un bebé. ¿Okay? Versículo 39. Porque a vosotros es la promesa, y a vosotros hijos, y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: salvaos de esta generación perversa. Entonces, ¿cómo podemos decirlo eso a un niño? No entiende un niño, un bebé. 41. Entonces, los que recibieron con gusto su palabra, con gusto la recibieron, quiere decir que estaban conscientes de lo que Pedro estaba hablando. Entonces, un bebé no tiene conciencia. ¿Ok? Y fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 almas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión
y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Okay? Ahora vamos a Juan capítulo 1, versículo 33 al 34. Hay muchos versículos aquí, ¿verdad? Muy importantes, que son clave para que ustedes comparen, ¿verdad? De que el nacimiento es espiritual, es por medio de la fe, creyendo en lo que Jesucristo hizo, el evangelio de salvación. Pueden buscarlo ustedes en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Bueno, Juan, capítulo 1, versículo 33 al 34, dice: y yo no le conocía. Perdón, este era Juan el Bautista, ¿verdad? Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar en agua, escuchen, en agua, este me dijo: sobre aquel que vieres descender el Espíritu y reposar sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesucristo es el que bautiza. Por medio de Jesucristo es el nacimiento de la nueva criatura. El bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que estaba hablando Jesucristo a Nicodemo. Es necesario al hombre nacer de nuevo. ¿Por qué? El hombre al nacer nace con pecado. El hombre necesita entender, ¿verdad? Y reconocer de sus pecados. Y necesitamos un Salvador, ¿verdad? Nosotros no podemos entregar ninguna obra limpia ante los ojos de Dios sin que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Desde que nacemos. Y como pecadores, nosotros no podemos traer una obra limpia. Si nosotros trajéramos una obra limpia, tendríamos que ser más santos que Cristo. Tendríamos que hacer lo que Cristo hizo. Y por eso fue que el Señor envió a su Hijo amado, porque no había nadie. Lo dice la palabra del Señor también en Apocalipsis, ¿verdad? Sobre Juan, el apóstol, ¿verdad? Él estaba llorando porque no se encontraba nadie digno de abrir los sellos. No había nadie, pero dijo el Señor: hay uno, que es el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Él es el Cordero. Él es el Cordero que quita los pecados. No es María, no es el Papa, no es el pastor, no es nadie. Es Jesucristo, ¿verdad? Otra vez, versículo 33. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar en agua, este me dijo: sobre aquel que vieres descender el Espíritu y reposar sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34. Y yo vi y di testimonio que este es el Hijo de Dios. Es Jesucristo el que bautiza. ¿Ok? No es el hombre, es Jesucristo. Nacimiento espiritual. Ahora leamos Hechos, capítulo 19. Aquí algo muy interesante que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? A los hermanos que no eran bautizados todavía. Y Pablo dice algo sobre el agua, ¿verdad? ¿Por qué Juan bautizaba y qué representaba el bautismo de Juan? Hechos 19, capítulo 1 al 7 dice: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjole: ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis?
Desde que creísteis, una pregunta. Desde que creísteis. Ahora, otra vez les hago esa pregunta. Los niños pueden entender para poder creer de ellos mismos. Un bebé de 8 meses, no sé, cualquier, ¿verdad? Antes de un añito, ¿verdad? Podría hacerle una pregunta al niño. Mira, has sido bautizado, has creído el evangelio de salvación. Eso es incoherente. El niño es inocente, no entiende nada. Pero aquí dice, habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis. Se le tiene que predicar el evangelio de salvación, pero los niños no entienden. Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Preguntó Pablo. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Qué fue el bautismo de Juan? Agua. Ok. Miren lo que dice Pablo. Y dijo Pablo, Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento. Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, el Espíritu Santo no podía ser dado hasta que Jesucristo fuera él crucificado y resucitado. ¿No? Jesucristo, hay un versículo que vamos a leer, ¿verdad? Donde estaban bautizando los apóstoles, pero Jesucristo no bautizaba. ¿Por qué no bautizaba a Jesucristo? Porque Jesucristo no había sido glorificado aún. ¿Ok? Dice el versículo 5. Y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, del Señor Jesús. Y cuando Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran los varones todos como 12. Okay. Hablar en lengua no era, ¿verdad?, que hablar un balbuceo, ¿verdad?, sino que eran lenguas entendibles, ¿verdad? ¿Ya? El lenguaje que ellos hablaban era para proclamar el evangelio, hablar las maravillas del Señor. Entonces, ¿cómo alguien que hablaba hebreo va a enseñarle a un árabe? Pues es lógico que tiene que darle el Señor, el Espíritu Santo, de hablar árabe, ¿verdad? Eso es lo que hacía el Señor. Pero esto era en esos tiempos, ¿verdad?, que el Señor escogió porque se tenía que propagar el evangelio. ¿Cómo se iba a propagar el evangelio si no entendían los demás? Es lógico, ¿verdad? Se hablaba en la lengua, el Espíritu Santo daba a las personas de hablar en lengua que los demás hablaban, ¿verdad? Ahora, vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12 al 17. Escuchemos lo que dice Pablo. Pero digo esto, que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, mas yo de Apolos, mas yo de Cefas, mas yo de Cristo. ¿Es dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a mi Dios que a ninguno de vosotros he bautizado más que a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que yo le bauticé en mi nombre. Y también bauticé la casa de Estéfanas, mas no sé si haya bautizado a algún otro. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Entonces, ¿verdad? Vamos otra vez. Si es verdad que el bautismo en agua salva, entonces ¿por qué Pablo ignora el bautismo en agua? Porque para él es preferible predicar el evangelio. ¿Por qué?
Otra vez, porque el nacimiento es espiritual. ¿Ok? La nueva criatura es igualmente, otra vez, como Jesucristo estaba hablando con Nicodemo, que es menester que el hombre nazca de nuevo. Esto es espiritual. Y el que suministra el Espíritu Santo es Jesucristo a través del Evangelio de Salvación. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es más importante? ¿Pablo? ¿Lo que dice? ¿Por agua o la cruz de Cristo? Si yo voy por el agua, hago vana la cruz de Cristo. Entonces Pablo directamente va el Evangelio porque es el más importante. ¿Verdad? Pueden bautizarse 5 veces si quieren después de creer el Evangelio. Pero es el importante, es entender lo que hizo Cristo. ¿Verdad? Ahora escuchemos lo que dice Tito. Tito capítulo 3, versículo 4. Tito 3, 4 al 5. Perdón, al 7. Dice, mas cuando la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, para con los hombres apareció, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, pasado, ya, después de haber creído el Evangelio. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. No está hablando de agua. ¿Escucharon? Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, la de Cristo, no la de nosotros, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que salva. Creer en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ese es el nacimiento de la nueva criatura. ¿Me explico? No tiene que ver nada el agua, ¿verdad? Bueno, el nacimiento del hombre debe ser espiritual creyendo en el Evangelio. Vamos a ir a Mateo 18:3. Mateo capítulo 18, versículo 3. Dice, y dijo, de cierto os digo que si no os convirtiereis y os hiciereis como niños, no entraréis en el reino del cielo. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino del cielo. Ok, versículo 3. De cierto os digo que si no os convirtiereis y os hiciereis como niños, no entraréis en el reino del cielo. Una pregunta. ¿Cómo nosotros, los que tenemos conocimiento del mal y bien, vamos a ser nosotros como los niños? Inocencia. No está hablando de nosotros, está hablando por la acción del Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos el Evangelio, el Señor nos ve inocentes, sin pecado, porque nuestras almas son limpias al instante de creer el Evangelio de salvación. La sangre de Jesucristo nos purifica de todo pecado. Somos inocentes ante los ojos del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, por eso dijo Jesucristo, de cierto os digo que si no os convirtiereis y os hiciereis como niños, no entraréis en el reino del cielo. Es un nacimiento espiritual. Ahora, Juan, capítulo 1, versículo 12. Versículo 12
y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, todos los que hemos creído, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Ya vieron? No tiene que ver el agua, es un nacimiento espiritual. Cuando uno cree en su nombre, Jesucristo. ¿Pero quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Pero quién? Él es el Salvador. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Entonces, mi fe es depositada en Jesucristo. Entonces, esto me da potestad de ser hijo de Dios cuando yo creo. ¿Ok? Inmediatamente. ¿Por qué hijo de Dios? Porque todo aquel que no ha creído el evangelio es hijo de Satanás. Simplemente. Porque aquí está diciendo el Señor, mas todos los que le recibieron, diole potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿hijos de quién están siendo ellos? Salvos de Satanás. Porque nosotros nacemos con el pecado, ¿verdad? El Señor habla de los desobedientes, los que no obedecen a la verdad, ¿verdad? Son los incrédulos, ¿verdad? Ahora, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice Pedro aquí, es muy importante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual según su grande misericordia nos ha regenerado. Perdón. Su grande misericordia nos ha reengendrado en esperanza viva con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Reengendrados. Con la misericordia del Señor Jesucristo. Él es el que pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Ahí mismo en ese capítulo, el versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece por siempre. El evangelio que se nos predica. ¿Y cuál es el evangelio? Que Jesucristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Ese es el evangelio. De esto es lo que está hablando Pedro, ¿verdad? En el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, porque esta carne es corrupta, nacemos con corrupción, ¿verdad? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece, vive y permanece por siempre, por toda la eternidad. Ahora, Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago 1:18. Dice aquí, Él, de su propia voluntad, el Señor, ¿verdad? Él, de su propia voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, el Evangelio, Efesios 1:3, ¿verdad? 13, perdón, como decimos, ¿verdad? Que al escuchar el Evangelio de Salvación, uno es sellado con el Espíritu Santo. Y aquí dice, Él, con E mayúscula, ¿verdad? El Señor Jesucristo, de su propia voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas. Criaturas. Ya no somos hijos de maldición. Vamos a leer rapidito aquí en Romanos capítulo
8. Romanos 8:1. ¿Qué dice aquí? Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí no está hablando de que conforme a mi obra. No, está hablando que todos los que tienen el Espíritu Santo, nosotros no podemos no podemos andar en maldición. Vamos al cielo por medio de la obra de Cristo, no por nuestra obra, ¿verdad? Y aquí está hablando en Santiago, en el versículo 18, Él de su propia voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, el Evangelio, para que seamos como primicias de sus criaturas, ¿verdad? Ahora, otra vez, leyendo, para rectificar esto, ¿verdad? Aclarando más con la palabra del Señor, el capítulo 1 de Efesios, versículo 13, dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un niño no puede entender, ¿verdad? Un niño no puede entender esto. Se le está bautizando supuestamente porque al bautizarse ya uno es salvo y es parte de la iglesia. Y si esta persona se sale de la iglesia católica, no encuentra salvación. Entonces, son dos cosas que se contradicen, porque Jesucristo, primero, el bautismo no es por agua, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Uno tiene que entender el evangelio. Dos, que si se sale de la iglesia católica y uno tiene que permanecer en la iglesia católica, es salvo. Si no, no. Entonces, estamos rechazando el evangelio y la obra del Espíritu Santo. Entonces, no concuerda. No puede entender un niño el evangelio, ¿verdad? No puede entender un niño el evangelio. Ahora, los niños inocentes se van al cielo. Ellos no tienen conocimiento, eso es lógico. Los niños son de Cristo, ¿verdad? Ahora, Mateo 18:4. Mateo 18:4. Ok. Así que cualquiera, ya lo hemos leído, ¿verdad? Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino del cielo. ¿Qué significa humillarse? Humillarse significa darle la gloria al Señor Jesucristo, porque no es mi obra la que me salva, sino que es la obra de Cristo. Humillarse es reconocer que yo soy un pecador y necesito que alguien me limpie y me salve. Eso es humillarse, ¿verdad? Humillarse es reconocer que estamos mal, ¿verdad? Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 2. Ya está casi a revelación, Apocalipsis. Primera de Juan 2:29. Dice, si sabéis que Él es justo, el Señor, ¿verdad? Sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Nacido de Él por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio, ¿verdad? Hay un nacimiento, es espiritual. Ahí mismo, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 al 4, dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son graves. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. No dice aquí
la Iglesia Católica. No dice aquí María. No dice aquí el agua. Dice nuestra fe. ¿En qué? En el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Jesucristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Simple. Nosotros no tenemos que hacer nada más. Aquí dice, la victoria, dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Todos los que nacemos, ¿cómo nacemos? Espiritualmente, creyendo el Evangelio. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe es creer, ¿verdad? En lo que hizo Jesucristo. Ahora, aquí, ¿verdad? Para cerrar, en Juan capítulo 7, aquí Jesucristo nos aclara esto más claro, ¿verdad? 7:37 al 39. Miren lo que dice aquí. Juan 7:37 al 39 dice: en el último y grande día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Y ahora escuchemos lo que dice la palabra de Dios aquí. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesucristo todavía no había sido crucificado. ¿Por qué? Porque Él venía a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, el Señor, a terminar de hacer la voluntad del Padre, Él dio su vida. Y cuando Jesucristo, que podemos leerlo, vamos a Hechos, capítulo 1. Aquí está Jesucristo ya para subir al cielo. Una promesa que da a todos los que creen, ¿verdad? Él estaba hablando con los apóstoles, pero esto es para todos, ¿verdad? Los que en él creen. Dice en el versículo 4: y estando reunidos con ellos, les mandó no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice: Él oísteis de mí, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Esto fue el Señor dándole orden a los apóstoles para que esperaran al Espíritu Santo. Era menester que Jesucristo subiera al cielo para enviar al Espíritu Santo, que es el Consolador. Es de esa manera que nosotros somos sellados y somos hijos de Dios, ¿verdad? De esa manera. Entonces, ¿verdad? Claramente, el bautismo es espiritual, ¿verdad? No se tiene que hacer rituales para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto es espiritual y esto, como leímos, es a través de la fe en el Evangelio, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? Podemos ver claramente, ¿verdad? La necesidad que tiene cada persona que no ha nacido de nuevo. Como dije antes, ¿verdad? En otro video, yo no estoy aquí para burlarme de nadie, ¿verdad? Pero cuando, un ejemplo, hay un montón de personas en una barca y cuando vemos el peligro, la barca tiene hoyos, ¿verdad? El agua está entrando, la gente está distraída. Nosotros, como amamos a la persona, nosotros vamos a hablar la verdad, ¿verdad? Para que la gente se despierte.
La barca se está llenando, se está llenando, se está llenando, está a punto de hundirse. Gritamos más, ¿verdad? Nuestra voz se alza más, ¿verdad? Para que nos escuchen. Pero así está el mundo distraído. No quieren escuchar. No quieren escuchar, ¿verdad? Pero esta barca se va a hundir. Y muchos se van a arrepentir de no haber escuchado, ¿verdad? Ahorita es el tiempo de ser salvos de lo que viene. En el otro mensaje, ¿verdad? Voy a una enseñanza de lo que está a punto de ocurrir. Y creo yo, no estoy seguro, ¿verdad? Sobre el Señor. No sé si nosotros vamos a ser raptados antes que esto suceda, pero está a punto de suceder muchas cosas que aún, hasta los cristianos se van a confundir. Porque esto ya está siendo anunciado. Los extraterrestres ya están apareciendo extraterrestres, pero nosotros los cristianos sabemos qué son, ¿verdad? Son ángeles caídos, son demonios, ¿verdad? Pueden burlarse mucho, lo que sea, no importa, pero es la verdad. Es la verdad. Y este es el engaño, uno de los engaños que manda el Señor. Vamos a leer. Esto está en Primera de Tesalonicenses. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 5. No, perdón, es segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 7 al 14. Mire lo que dice el Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, perdón. Capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer hasta el 17. Dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad solamente hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel cuya venida es según la operación de Satanás, con todo poder y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por no creer el evangelio. Muchos van a ser engañados y esa va a ser su condena. 11, por tanto, el 12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Aquí no está hablando de ser miembro de la Iglesia Católica, ni de ser un ritual. Es por el Espíritu, por la fe del Evangelio. Aquí dice, para salvación por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad, el Evangelio, de lo que Jesucristo hizo. 14, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, ¿ya vieron? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra, y nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios y Padre nuestro, cual nos amó y nos dio consolación eterna, no temporal, y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme a toda buena palabra y obra. Vienen momentos que muchos ojos no han visto. Vamos a escuchar cosas que muchos se van a confundir. Se van a confundir
si es que el Señor no nos ha llevado. Ya están sacando muchas cosas, ¿verdad? Y muchos van a ver cosas sobrenaturales, y es lógico. Los que no creyeron, los quisieron creer, especialmente los ateos, ¿verdad? Que dicen que ellos tienen que ver para creer. Imagínense cuántos van a ser engañados. Católicos, mormones, ateos, pentecostales, un sinnúmero. La iglesia de Cristo es todo aquel que ha creído el Evangelio de Salvación. Jesucristo no ha dejado denominaciones. Todos los que han creído el Evangelio de Salvación son los que van a ser llevados antes de la ira del Señor, ¿verdad? Así que no podemos decir esta iglesia es la que salva, esta denominación salva, porque la iglesia es una, ¿verdad? Es todo aquel que crea el Evangelio de Salvación, ¿verdad? Así que con esto concluimos, ¿verdad? La razón, el cual no soy católico, no lo digo como burla, sino por amor a todos ustedes, ¿verdad? Que están entregados, ¿verdad?, a esta religión, y no hay salvación en la iglesia, no hay salvación en María, no hay salvación en un cura o un papa, o que te hayan bautizado desde antes que tuvieras uso de razón. Esto no es válido. Tiene uno que creer el Evangelio de Salvación, ¿verdad? Esta es una conversión genuina cuando uno cree lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Así que esto es todo por hoy, ¿verdad? Gracias al Señor. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque yo siento que algo grande se avecina, y yo dudo que dilatemos. Yo dudo que dilatemos, ¿verdad? Porque la maldad va incrementando, ¿verdad? Es más, muchos no se dan ni cuenta que hay guerra ahorita, ¿verdad? Todo está callado por el momento, pero cuando explote esto, ¿verdad?, va a ser muy tarde para correr. Bueno, que el Señor les bendiga y hasta pronto, ¿verdad? Y por favor, les pidan al Señor, oren, apunten los versículos y ustedes mismos mediten. No me hagan caso a mí. Escuchen la palabra de Dios y van a ver cómo el Señor les va a responder. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.